donde veremos el carácter de Juan y el carácter de eh, Felipe. Felipe el analítico, le dice John MacArthur. Que realmente va a ser una gran bendición, ¿no? Porque será una oportunidad única de poder ver y conocer y principalmente el carácter de Juan, ¿no? Como lo mencionamos. Y cuando hablamos del carácter de Juan, pues todo el mundo habla de Juan, ¿no? Como el apóstol del amor y se ubican en esta gran pintura de Leonardo da Vinci, donde aparece Juan, ¿verdad? Pues recostado sobre el hombro de Jesús. Y es cierto, ¿verdad? Juan, o no, no podemos decir que es cierto, realmente eso fue una inspiración de Da Vinci, ¿no? No necesariamente fue así, quizás Juan nunca estuvo en esa condición, pero es una manera de expresar lo que es el carácter de Juan, ¿no? Porque se le llama el apóstol del amor, pues tenemos que entender que quizás Juan era de todos los apóstoles quizás más dócil, ¿no? Y una de las cosas que vamos a ver hoy quizás sea todo lo contrario a lo que nos han enseñado. Voy a tratar también de ser un poco más corto, voy a hacer todo lo posible, así que les aseguro a ustedes que va a haber mucho material que se va a quedar. Por eso lo importante, ¿no? De que usted pueda adquirir el libro. 12 hombres comunes de John MacArthur. Comunes y corrientes. Bien. Eh, lo puede buscar en Amazon. No lo he visto en eBay. Déjenme aprovechar lo que las personas se van integrando. Yo entiendo que puedo conseguirlo para entonces ya dejarle el link en la página y que en cualquier momento pues usted pueda eh, comprarlo. Bien. Y mire el costo. Bueno, Kindle, 3.99. Kindle es electrónico por software. En papel, desde 7.28. O sea, es un precio excelente para un libro tan rico en información y que definitivamente pues será de gran bendición. Lo coloqué acá, luego entonces pues haré los ajustes para ponerlo también en el site, la página principal, para que entonces usted pueda adquirirlo. Cualquier persona verá pues que es la primera vez que se conecta y ve este tipo de transmisión. Yo no recibo ningún tipo de comisión de parte de Amazon por esto. Mi intención es solamente que el conocimiento del Señor se esparza. Ese segundo que está ahí, oscura, o Don Miguel. Tengo a los dos grupos, tengo aquí el live y tengo el de Messenger. Para la pregunta, que tengo una persona ahí que está oscura, se me parece que es Don Miguel. Don Miguel apagó la cámara, muy bien. Ese es Haide. Muy bien, perfecto. Ese es segundo. El segundo, Rafael Rodríguez Valls. Y está sin luz, segundo. Segundo está ahora por otro lado. Muy bien. Estamos en los dos lugares. Eh, yo hago la llamada por el Messenger para que entonces las personas puedan eh, participar y hacer preguntas en caso de que tengan dudas. Vamos a tratar de ser sharp, así que vamos a empezar. A dar tres hermanos. Importante, como ustedes siempre saben, les pido por favor que certifiquen que el audio se escucha bien.
que la transmisión de la cámara también está bien, para entonces poder dar inicio y saber de que todos estamos conectados y listos, ¿verdad? Para poder dar inicio al estudio. Deme un segundo, por favor, para... Aleluya. Para un libro tan... Rafael Rodríguez Valls. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos brinda, Señor, de estar aquí en tu casa para bendecirte y para adorarte. Te pedimos de una manera especial, Señor, por cada uno de nuestros hermanos puertorriqueños, por nuestro país, que cada día, Señor, nos vemos en la obligación de tomar decisiones ante las adversidades, de las situaciones. Y cada vez, Señor, la presión es mayor. Te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento, te pedimos comprensión. Te pido que cada persona que decida darte la oportunidad a ti, de que tú dirijas su vida, Señor, tú le afirmes. Pero más que tú le afirmes, que las personas permitan que tú les afirmes. Así que te pido de una manera especial, Señor, por cada uno de aquellos que puedan recibir este mensaje. Te pido sabiduría y entendimiento, Señor, para nuestra comunidad de fe, la iglesia, que se mantengan, Señor, firme, enfocada, y que esta oportunidad sea una de mayor crecimiento. Que podamos, Señor, ser como Jacobo, que ante la adversidad siempre buscaba algo positivo, algo que fuera transformador, y cómo convertir todas estas adversidades en bendición para nuestras vidas. Te pido sabiduría, Señor, y entendimiento para cada persona que pueda recibir esto, que sepan que en el carácter de cada uno de los discípulos, Señor, nos podemos identificar. Y demuestra, Señor, que tú estás dispuesto con trabajar con aquel que permita que tú trabajes con él. Y eso nos toca a todos, Señor. Que tú lo permitas, que nosotros lo permitamos. Así es que te pido de una manera especial por cada una de estas personas, mi Dios. Y te pido sabiduría y entendimiento para poder transmitir lo que tú me has dado, Señor, y que sea de bendición para otros, y que pueda yo echarme a un lado, y que seas tú el maestro por excelencia, Señor, de aquellos que te puedan escuchar. La gloria y la honra es tuya, mi Dios. Amén. Un momentito, por favor. Me comenta Lucián que se escucha, que se está interrumpiendo. Deme un segundito, déme hacer algo aquí. Segundo, ¿se interrumpe por acá? ¿O me escuchas bien, segundo? ¿Me escucha bien? Segundo, me escucha bien. Ok. Perfecto. Estoy aquí, perdona, que estoy recostadito porque tengo dolor de cabeza. Está bien, no, tranquilo, tranquilo. Esperemos que en medio de esto, por el Señor se glorifique en tu salud y te sane. No, Te dé tranquilidad y sosiego. gracias. Los hermanos acá, Lucián, por favor, Rose, verifica si hay algo más. Hice un cambio, sino para entonces moverme al otro Wi-Fi. Voy a moverme al otro Wi-Fi, que es más seguro, es más rápido. Regularmente no afecta la transmisión, es transparente. Ahí hubo un corte, ahí se reconectó. Ok, pueden probar ahora, por favor, y decirme si se escucha bien antes de empezar. Ahí se interrumpió un poco, Rose. Ahí hice el cambio Ok, perfecto. Para aquellos que me ven recortado, no violé el toque de queda, me recorté yo mismo.
Y mi hija Sofía me ayudó en la parte de atrás, que siempre me forma un revolú. Eh, y me veo muy bien. Así es que tan pronto el barbero regrese, pues pasaré a visitarlo para que corrija lo que tenga que corregir. Y entiendo que con este recorte por lo menos estoy unas 3 semanas, 4 semanas más. Así es que no violé el toque de queda, no moví nada. Me senté en la parte de afuera ansioso porque estaba extremadamente peludo y ya la gorra no cuadraba. Así que recordé los momentos que me acicalaba o me macheteaba y sirvieron de aprendizaje, ¿no? Y pues, de Dios sea la gloria, aquí estamos. Recortadito, ¿verdad? Y lo más presente posible. Le pido por favor, sí, a los hermanos que están en el Messenger, que traten de poner sus micrófonos en mute. Marilyn, Dios te bendiga. Favor de poner los micrófonos en mute. Don Miguel, por favor, el micrófono en mute. Si desean hablar, como lo hicimos en la clase anterior, que usted me hace un gesto o activa el micrófono un momentito, y en confianza, pues me puede interrumpir y hacer la pregunta. Y a los hermanos que están conectados en el live, recuerde lo mismo. Tengo a Rose acá pendiente al chat, que usted pone cualquier pregunta y quizás yo no lo puedo ver acá, pero Rose sí. Entonces, pues ahí yo puedo eh, responderle, que Rose, cuando en cierto punto, pues que Rose me confirme que la pregunta y entonces pues las repetimos. ¿Bien? Déjeme cerrar estas pantallas que están aquí. Me corroborar que tengo todo limpio para que no se me interrumpa la comunicación y que cualquier cosa que pueda ser consumo del internet lo dejemos fuera. Perfecto. Ok, estamos listos. Ya oramos. Eh, hemos hablado de Pedro, hemos hablado de Andrés, hemos hablado de Jacobo. Y hoy vamos a hablar de Juan y vamos a hablar de Felipe. Juan es el hermano menor de Jacobo. Andrés es el hermano menor de Pedro. Estos tres, estos cuatro, incluyendo a Juan, se caracterizaron porque eran discípulos de Juan el Bautista. Tenían algo en común, eran pescadores. Felipe también era pescador. Así que habían 7 pescadores dentro del grupo de los discípulos de Jesús. A la medida que vayamos entrando, vamos a identificar la perfección de cada uno de ellos. Pero estos primeros, y de hecho cuando hablábamos al principio que leímos la tabla, tendría usted que entonces ir a los estudios para poder ver esa tabla, o cuando compre el libro, se va a dar cuenta que John MacArthur lo pone en 3 grupos de 4, 3 por 4, 12. Y los primeros 4 son un grupo que usted siempre va a ver que andan juntos, lo propio del segundo grupo y lo propio del tercer grupo. Juan es, y esto, déjeme explicar esto para que podamos entender la idiosincrasia de la mayoría de los discípulos de Jesús. Hablo regularmente de lo que fueron discípulos de Juan. En el tiempo de Jesús hay que entender que estaba un grupo llamado los esenios. Los esenios era un grupo peculiar que tenían ciertas normas, ciertos requisitos de santidad, de purificación. Eran extremadamente bien close, bien sectarios. No cualquier persona podía ser un esenio. Los requisitos para ser esenio eran, primeramente, tenías que alejarte totalmente de tu familia, tenías que alejarte de la vida pública y irte totalmente con ellos a las montañas, a las cuevas donde ellos convivían. Ahí ellos sembraban su propia comida, ahí ellos tenían sus rituales,
Ahí ellos tenían su proceso de santificación y de purificación, tenían sus propios rollos de la ley, tenían sus propios escritos, sus propias normas, y eran tan y tan exigentes que usted no podía dejar la hermandad. Si usted dejaba la hermandad, era desterrado. Si usted violaba una de las normas de la hermandad, era expulsado. Y se le prohibía totalmente regresar allí. De hecho, hay algunos historiadores, no teólogos, que dicen que Juan el Bautista cuenta con los requisitos de ser un esenio, basado, ¿verdad?, en la información que tenemos hoy en día, de cómo estos grupos fueron desarrollándose y conforme a la literatura ha ido surgiendo y muchos especialistas en estos temas pues han logrado entender y definir esto. Y mire, Juan el Bautista tiene un mensaje muy similar al de los esenios, y eso es cierto. Si perteneció al grupo o no, no sabemos. Algunos dicen también, porque pues, tengo que tratar de tocar todas las bases, por si acaso usted lo ha escuchado, que Cristo cuando se separó al desierto también visitó a los esenios. No hay base bíblica, no hay ningún tipo de comentario o algún documento histórico que certifique esto. Así es que eso lo dejamos en el aire. Ahora, yo sí quiero que usted comprenda algo, que lo vamos a ver bien marcado en Juan, que lo vimos en Jacobo, pero en Juan lo vamos a ver más marcado todavía. Es que el concepto judío es un concepto nacional socialista. Pero espérese, pastor, ahí nos confundió. Sí, sí, es nacional socialista. ¿Qué es el sistema nacional socialista? De hecho, el que invoca esta palabra realmente es Hitler. Hitler es el primero que usa este término de nacional socialista. Y él escribió un libro que se llama Mi Lucha, que cuando usted tenga oportunidad, léalo. Es la propuesta que él le hace a la sociedad alemana sobre cómo él, como cuando sea elegido como presidente, va a gobernar. Hitler le escribe Mi Lucha en la cárcel. Luego de varios intentos fallidos, golpe de Estado, pues él cae preso, producto de uno de esos golpes de Estado. Y allá en la cárcel escribe este escrito que se llama Mi Lucha. De hecho, era una especie de panfleto que luego se convirtió en una especie de manifiesto, que luego se convirtió en un libro, y fue lo que él distribuyó en el gobierno o en el partido nazi. ¿Por qué digo esto? Porque Israel tenía el mismo concepto. Israel para los israelitas. Así que en el tiempo de Jesús no había manera alguna que usted, si no era israelita o era judío, tuviera acceso a Dios. Y los únicos que podían tener acceso a Dios eran aquellos que habían hecho proselitismo. Y el que hacía proselitismo tenía que regirse total y plenamente por las normas que el pueblo judío establecía. Nadie más. Si usted no cumplía con esos requisitos, usted no podía ser parte del grupo. Usted no podía convivir con los judíos. Usted no podía ir al templo. De hecho, había un lugar exclusivo dentro del patio del templo que era el lugar de los gentiles. No era que cualquier persona podía ir. Un gentil común y corriente estaba prohibido que entrara a los atrios. De hecho, en los años 70 se encontró, o creo que fue ahora recientemente, un pedazo de roca que tenía unas advertencias para aquel que no fuera judío y tratara de entrar en el lugar santísimo, cómo Dios lo iba a matar. En otras palabras, ellos se reservaban el derecho de admisión. ¿Quién podía entrar y quién no al templo? Así es que cuando usted se pone a analizar, todos los discípulos fueron hijos de su tiempo. Todos. Primeramente contra los romanos, porque la cultura romana era contraria para ellos. Segundo, porque los romanos eran invasores. Y mire, esto no es nuevo. Cuando vamos a Puerto Rico, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Puerto Rico fue exactamente igual. Puerto Rico fue invadido por la nación norteamericana, que fue entregado como carne de cañón por España,
violentando totalmente todos los acuerdos que ya habían previo en el Tratado de Madrid, lo tiraron al piso y entregaron a Puerto Rico producto de la guerra hispanoamericana, donde los americanos se interesaron en Puerto Rico por una sola cosa, por su posición estratégica, ya que Puerto Rico en ese momento histórico era el puente de todos los barcos que llegaban de Europa, paraban en Puerto Rico y luego entonces iban a Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Y los Estados Unidos entendieron que eso era, Puerto Rico era un punto estratégico que ellos tenían que conquistar. Puerto Rico no estaba involucrado en la guerra hispanoamericana, era el imperio español que ya estaba colapsando. Entregan a Puerto Rico a la nación norteamericana y la historia es clara, esto es un hecho, esto no es conclusión, usted puede ser estadista, independentista, popular, ningún partido, la historia es la historia, vaya a la historia de Puerto Rico y va a leer todo esto. Los primeros gobernadores de Puerto Rico fueron comandantes o capitanes enviados por la nación norteamericana para Puerto Rico, con una visión militar. Se iba a gobernar la militar a Puerto Rico como un territorio que se había, que era parte del imperio. Esa es la historia. Así es que todos estos gobernantes que venían a Puerto Rico, ninguno de ellos tenía realmente ningún tipo de intención y o preocupación por Puerto Rico. En otras palabras, Puerto Rico pasó los tiempos más difíciles durante los primeros años del siglo XX, extremadamente difícil. La pobreza en Puerto Rico se disparó, la economía se fue al piso. Puerto Rico, que participaba en diferentes ramas de la agricultura, colapsó. Producto de eso, se empezaron a levantar diferentes movimientos revolucionarios en contra del invasor, como le decían estos grupos. Ahí usted tiene a los famosos terroristas que estaban en contra del gobierno americano. Ahí usted surge que se levanta la palabra yankee de manera ofensiva y la palabra gringo de manera ofensiva, como también se usa en México o en Nuevo México para referirse a los norteamericanos. Y todo esto hace que grupos locales se levanten. Emeterio Betance, ahí usted tiene Llorén Torres, para hacer justicia a los pobres. Ahí usted tiene José Mártir, que viene de Cuba también a Puerto Rico y por ahí siguen. Ahí usted tiene a Canales. Hay un montón de profesionales puertorriqueños que empiezan a educarse con el único propósito de tratar de que Puerto Rico pueda ser libre y salir de la injusticia impuesta por el imperio. O sea, esto no es nuevo, esto no es nuevo. Así es que, y de hecho, el puertorriqueño en forma de defensa, cada vez que un americano se caía, se burlaba del americano en vez de ayudarlo. Y todo esto, ¿verdad? Lógico, junto con el evangelio, que eso lógico el puertorriqueño no lo veía, pero el evangelio empezó a correr gracias a esa invasión, porque en Puerto Rico en el siglo XIX la Iglesia Católica prohibía el estudio de la palabra, estaba prohibido que una persona pudiese leer la Biblia, lógico, también producto de la revolución de Martín Lutero, y todo eso se conecta y Puerto Rico no se quedó aparte. De hecho, desde finales del siglo XIX, los americanos o norteamericanos de diferentes iglesias trataban de llegar a Puerto Rico para predicar el evangelio, que era imposible. Así que muchos de ellos lo que hacían era que ponían en bolsas Biblias, la tiraban en el mar para que llegaran a la orilla. Y cuando el puertorriqueño pasara, podía encontrarse con la Biblia con la esperanza de que de esa manera la palabra de Dios tocara su corazón. Así que usted y yo no tenemos excusa para no predicar el evangelio. Bien, tenemos todos los elementos y tenemos más todavía y estamos predicando menos que lo que esos norteamericanos trataron de hacer. Pero la realidad es esa. Dentro de la sociedad puertorriqueña se levantó esta separación entre los americanos y los puertorriqueños. Esto no se separa en nada de los discípulos. Los discípulos son hijos de su tiempo. Son personas que están llenas de prejuicios, son personas que están llenas de limitaciones y ahora se están viendo con Cristo y se están confrontando a sí mismos. Porque Cristo, que para ellos era la visión del Mesías, porque Juan dice, este es el Mesías, este es el ungido. Lo dice Juan.
Cristo acepta que Él es el Cordero inmolado, pero Juan, que es un predicador mesiánico, y la visión mesiánica de Juan es que viene nuestro libertador a destruir a los romanos y a regresarnos a Israel, a los israelitas. Israel para los israelitas. Y así poder celebrar libremente el culto. Mire, eso fue exactamente lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Dios no sacó al pueblo de Israel para que empezaran a dar vueltas y a pichirriar en el desierto. Era para que le adoraran. Era para que le adoraran. Y el pueblo de Israel no hizo eso. Así que la iglesia está llamada a adorar a Dios en todo tiempo. En medio del COVID-19, adoramos a Dios. Dios nos protege, lo adoramos. Nos enfermamos, lo seguimos adorando. Sencillo, cada adversidad viene con un propósito y Dios la va a usar. Juan 13:23, Juan hablando de sí mismo, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba acostado al lado de Jesús. ¿Ah? Pero comenta, Rose, por favor, para yo descansar la garganta. ¿Ah? ¿Puede buscarme el espejuelo, por favor? Porque me di cuenta que no tengo. Juan dice que él era el discípulo que Jesús más amaba. Lo dice Juan. Lo dice Juan sobre sí mismo. El apóstol Juan, perdóneme, de la misma manera que Jacobo, hijo de Zebedeo, eran personas adineradas. Como claramente hablamos, Zebedeo tenía acceso al sumo sacerdote, era una persona piadosa, y algunos escritos sugieren que Zebedeo posiblemente tenía linaje levítico. Así que Juan y Jacobo tenían conocimiento de la ley. Los dos tenían conocimiento de la ley. Los dos conocían la palabra de Dios. Los dos se habían dedicado a estudiar la palabra de Dios. Y lo propio, cuando Juan está predicando, ellos saben de qué Juan está predicando. Número dos, son israelitas. La visión mesiánica ya está ahí, está presente. Y ellos lo que estaban viendo es cuando ese momento llegaba para poderlo llevar a cabo. De hecho, una de las cosas que vamos a ver es que la razón por la cual es en la transfiguración, donde está Elías, donde está Moisés y Jesús, Pedro sagazmente le dice, maestro, vamos a preparar esto aquí para que esté bien chuchín, bien ready, vamos a poner las palmas, vamos a dejar esto bien preparado, porque Pedro lo que está diciendo es, llegó el momento de reinar. Ahora vamos todos a reinar. Ahora es que Israel va a lograr llegar al tiempo que siempre debió de llegar. Llegó la liberación de Jerusalén. Llegó la liberación de Israel. Y realmente Jesús le dice, Pedro, lógico, en este momento histórico Pedro no tenía la visión, Juan tampoco, Jacobo tampoco tenía la visión completa. Era una visión inconclusa que con el tiempo el maestro se iba a encargar y ellos iban a permitir que el maestro le aclarara su mente. Pero una de las cosas que vamos a notar es que Juan de amoroso no tenía nada. Juan era de hecho, una de esas figuras que cuando vamos al Evangelio, mire lo que Juan habla. Y lógico, Juan, a pesar de que vio todo lo que vio de Jesús, a pesar de que empezó a predicar el Evangelio y cosas grandes empezaron a ocurrir, es el apóstol Juan que se convierte en uno de los defensores de la fe cristiana. Mire, usted puede cuestionar a quien usted quiera, pero si hubo alguien que siempre estuvo en todas las fases de Jesús fue Juan. Juan caminó con Jesús.
Juan vio cuando Jesús se lo llevaron preso. Juan vio a Jesús muerto. Juan vio cuando el soldado, el centurión, corta a Jesús en el costado. El corte llega al corazón y traspasa el pulmón y sale agua con sangre, producto de la anemia crónica y posiblemente paros cardíacos que Cristo experimentó de camino a la cruz del Calvario. Cuando usted se pone a analizar, Juan vio a Cristo resucitado. No solamente a Cristo resucitado, caminó con Cristo. No solamente caminó con Cristo, vio a Cristo descender a los cielos. Ascender a los cielos, perdón. No hay un apóstol que usted se atreviera a cuestionarle la existencia de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque usted tiene que entender que durante los primeros años de la iglesia se cuestionaba la figura de Jesús. Jesús nació siendo hombre, pero también nació siendo Dios. Jesús creció siendo hombre, pero también creció siendo Dios. Jesús murió siendo hombre. Jesús murió siendo Dios. Y Jesús resucitó siendo Dios con cualidades humanas. Nunca dejó su humanidad. Nunca. Nunca. Y claramente Juan dice, yo no te puedo explicar lo que es un cuerpo glorificado. Yo no tengo ni idea qué eso es porque no lo he experimentado. Pero yo lo vi, yo lo toqué, yo comí con él, yo caminé con él. ¿De quién está hablando? De Jesús luego que resucitó y está 40 años caminando con ellos. ¿Cómo es eso? Yo no tengo ni idea. 40 días, perdón. Gracias, don Miguel. 40 días caminando con ellos. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Pero mira lo que dice Juan. Mira lo que dice Juan. En primera de Juan 3:9. Si somos nacidos de Dios, no podemos pecar. En realidad, no podemos pecar. Primera de Juan 3:9. O somos de Dios o somos del mundo. Si amamos, hemos nacido de Dios. Si no amamos, no hemos nacido de Dios. Y también Juan escribe, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, no le ha conocido. Primera de Juan 3:6. Y realmente Juan para nada modifica nada. Se mantiene ahí. Mira lo que sigue diciendo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibiráis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y en la tercera epístola, Juan dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Juan es por la calle del medio, sí, el apóstol del amor. El apóstol del amor. El apóstol del amor que cuando los samaritanos estaban haciendo milagros, junto con su hermano Jacobo, dijeron, mira, vamos a orar para que Dios para que baje del fuego y los queme a todos. Sí, es el apóstol del amor. Y todo el mundo piensa que porque decimos que es el apóstol del amor, es una persona, ¿verdad? Así como yo, frágil. Fragilito, débil, así, todo flacucho, así como yo, chiquitito, así como yo. No. Juan era un pescador. Juan era una persona tosca, una persona áspera. De la misma manera, de la misma estirpe que su hermano. Pero quizás no tanto porque como era hermano menor, quizás siempre estaba bajo la sombra de su hermano. Pero nos vamos a dar cuenta que en el liderato de Juan entra en un proceso de madurez. Y hay una frase que John MacArthur logra escribir, que es lo que yo quiero que ustedes vean cómo este proceso se va desarrollando en el apóstol. El apóstol logró el equilibrio entre el amor y la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, nos vamos a dar cuenta que Juan desde el principio
Y mire, mira lo que dice en Juan 3:30. Juan amaba la verdad. Y con frecuencia podemos ver cuando él dice, no tengan mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, en la sinceridad, en la transparencia. Y mire, vamos a ser bien sinceros, la verdad es una. La verdad es una, no hay dos, no hay tres, no es como usted la perciba, la verdad es una. Si es negro, es negro. Usted no puede ver, no, que eso es negro, claro, no, es negro, es negro, es negro. Así era Juan. Y nos vamos a dar cuenta que Juan era, bueno, usted se da cuenta en las cartas que Juan era bien exigente. Pero una de las cosas que Juan va desarrollando es la capacidad de encontrar el balance entre lo que es el amor y la verdad. Y hay una de las frases que John MacArthur usa aquí que dice que la verdad sin amor es tiranía, pero el amor sin verdad es hipocresía. ¿Cómo tú logras ese balance de ser justo, de ser correcto, pero a la misma vez amoroso? Y mira cómo también John MacArthur lo pone. La verdad sin amor carece de bondad, es brutalidad. Por otro lado, el amor sin la verdad no tiene carácter, no es más que hipocresía. Eso es hermoso, porque una de las cosas que tenemos que notar y aprender, mi hermano, es el balance. ¿De qué usted habla, pastor? Vamos a hacer un ejemplo. Cuando usted está en una relación matrimonial, usted tiene que aprender a ser transparente con su pareja y su pareja lo propio con usted. No pueden haber mentiras. Pero si una de las partes comete un error, usted no puede ser un tirano. Una de las cosas que Juan va a proyectar a la medida que va madurando en Cristo, aún luego de que Cristo resucita, es el cuidado que nosotros tenemos que tener para nuestro semejante fundamentado en el amor. Juan va a aprender que yo tengo que amar a mi semejante de una manera tal que yo debo de cuidarle físicamente, espiritualmente y emocionalmente. Físico, espiritual, emocional y espiritual. Físico es integral. Físico, emocional y espiritual. Y lograr ese balance. ¿Cómo se logra amar de esa manera? Mire, lo propio pasa en el matrimonio. Mi pareja debe de cuidarme, debe de protegerme, aún a veces de toma de decisiones. Y yo como pareja y yo como esposo tengo que dejarme ayudar de mi esposa y mi esposa debe de dejarse ayudar de mí. Yo tengo que tener cuidado emocional de mi pareja, como también tengo que tener cuidado espiritual de mi pareja. Si yo veo que se está descuidando espiritualmente, es mi responsabilidad de soltarle con amor y con cuidado que no pierda el norte, que no pierda el enfoque. Y lo propio ella de mí. Y una de las cosas que vamos a ver es que en la iglesia primitiva se empiezan a filtrar estos pensamientos donde se van creando renglones y niveles espirituales, donde el apóstol Pablo tiene que debatir para tratar de eliminar ese tipo de enseñanza. Otra de las enseñanzas que el apóstol Pablo tiene que defender es la humanidad de Jesús y la humanidad de Jesús. Y esas eran cosas que, aunque usted no lo crean, creaban división en las iglesias, creaban confusión en las iglesias y muchos hermanos se apartaban o caían en falsa doctrina. Mire, cuando usted hace un scout de Puerto Rico o una encuesta, Puerto Rico entero ha escuchado el evangelio. No hay un rincón en Puerto Rico donde la gente no sepa quién es Cristo. Y cuando usted sigue buscando ese grupo de personas, usted va a encontrar un grupo de personas que en algún momento acudió a una iglesia. Y cuando usted sigue buscando, va a encontrar otro grupo que fueron fervientes
fieles y consistentes en una iglesia, pero se apartaron. Dejaron de asistir a la iglesia. Entonces usted tiene el otro grupo de creyentes que se pasa brincando de iglesia en iglesia. Hay una encuesta que recientemente se hizo que demuestra que las iglesias en Puerto Rico han parado de crecer. Y cuando las iglesias crecen, no es que crecen, es que hermanos que estaban en otra iglesia se mudaron para su iglesia. Porque quizás les gusta más su adoración, quizás el mensaje suyo es más light, por las diferentes razones, el aire acondicionado, la silla, you name it. Nosotros como iglesia hemos fallado en demostrar el amor de Dios que pueda llegar hasta esas personas que no se congregan en ninguna iglesia por diferentes razones. Y muchas de esas personas que no se congregan en iglesia, oiga, que pueden tener una lista de excusas, muchas de ellas son mal testimonio de un hermano que tuvieron diferencia con una persona en la iglesia, que le hablaron fuerte, que le exigieron, que empezaron a demandarle, que empezaron a cuestionarle, que empezaron a you name it. ¿Y qué ha hecho la iglesia para corregir eso? Porque nuestro llamado es demostrar el amor de Dios. Sí, el amor incluye ¿qué? La verdad. Yo te amo tal y como tú eres. ¿Por qué? Porque Dios te amó así, tal y como tú eres. Yo no tengo que cambiarte. No es mi responsabilidad cambiarte. Quien te cambia a ti es Dios. Yo no. Y va a usar a su Espíritu Santo para llevar a cabo esa obra. Eso lo damos por hecho. Y cuando tú caes, porque lógico, claramente Juan está hablando en su celo por el Señor, pero Pablo nos habla, y ahí hay que buscar el balance, que sí, que el pecado ya no habita en nosotros, que nosotros tenemos que mantener la pasión por Cristo y que esto es un proceso de día a día. No es un proceso estático, es un proceso donde cada día vamos a estar creciendo, vamos a estar madurando y la iglesia debe de promover y de explicar ese proceso de crecimiento. Y Pablo lo explica muy bien. Así es que tenemos que buscar ese balance donde podamos entender que sí, yo no puedo pecar más, pero si ocurre, como muy bien dice Juan, pero tranquilo, porque abogado tienes para con el Padre. Pero ahora, ¿a qué Juan y Pablo se refieren? A la persistencia en la falla. Como hablábamos en uno de los estudios anteriores. Lamentablemente, nos vamos desenfocando, vamos perdiendo el norte y empezamos a tomar decisiones que nos hieren, que nos marcan. Y eso es el pecado. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios nos quiere proteger, Dios nos quiere guardar. Pero tampoco aquí hay que tener un nivel de perfección. Nadie es perfecto. Porque la perfección no se alcanza así. Aquí la perfección se alcanza en el cielo. Diga, Marilyn. ¿Iba a decir algo, Marilyn? Hello. Ok, seguimos. Una de las cosas que vamos a ver es que Juan logró el equilibrio entre la visión, la ambición y la humanidad. Marco era hijo, Juan era hijo de su tiempo. La voz no se oye bien, va y viene. Ah, ok, es que moví el celular del lugar. Cuidado, Rose. Ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí. Discúlpeme, hermano. Ok. Y ahora, Marilyn. No, fue que moví el celular porque se me está quedando sin carga. Y ahora, ¿me escuchan? Segundo. Segundo, ¿me escucha?
Sí, pero es que está casi sin carga. Dame un segundito, hermano, que es que el grupo que está acá. Ok. Marilyn, ¿ahora me escucha? Estamos, estamos unidos, no tenemos audio. ¿Me escucha, segundo? Hello. Ok, voy a reconectarme otra vez. Deme un segundo, hermano, por favor. Es que el grupo del Messenger. Mira, pastor, yo me conecto en el chat ya. Espérese, mi hermano. Vamos para allá. Ahora, Marilyn, ¿me escucha? ¿Me escucha, Marilyn? Segundo, ¿me escucha? Vamos a ver ahora. Ok, dame un segundito también para yo hacer algo aquí, para mejorar la señal. Se oye mal. ¿Y ahora me escuchan? Seguimos igual. Marilyn, Ajá. vamos a conectarnos al otro video. ¿A dónde? Vamos a conectarnos a donde siempre nos conectamos en Facebook. Ok. Vamos para allá. All right. Ok. Ok, seguimos entonces acá, los hermanos se integran. Rose también está pendiente de las preguntas. Por cualquier cosa, pues usted puede hacer la pregunta y yo pues, al final le respondo. Mire, mas Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el de vosotros que quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. La visión de Juan, de la misma manera que Pedro, de la misma manera que Andrés, de la misma manera que Jacobo, era gobernar. Así que había una visión individualista. Cuando yo hice la introducción original, claramente le dije a ustedes que usted va a notar que hay un denominador común en todos los discípulos. Todos querían gobernar a Israel. Todos se habían considerado ser el pueblo selecto para estar al frente del gobierno judío o israelita. Y siguen a Jesús con esa única intención. Con esa única intención. Mire, una de las cosas que a mí me gusta siempre explicar en la iglesia es que cuando usted y yo empezamos a buscar a Cristo, no lo hacíamos de la manera correcta. No lo hacíamos de la manera correcta. Lo hacíamos de la manera incorrecta. Teníamos otra agenda. Pero a la medida que fuimos buscando del Señor, Él se fue encargando de ir transformando nuestra mente. Recientemente leía algo que sí es cierto. O sea, el que viene al evangelio es por revelación, no es porque quiere. Y yo estoy de acuerdo con eso. Cristo se le revela, Cristo se hace real. Y es el Espíritu Santo que se va a encargar de certificarte a ti de que Cristo es quien dijo ser Cristo. Pero hay muchas personas que cuando esa revelación empieza a darse se resisten. Porque Cristo no cumple con sus necesidades. Se desaniman. Ahí usted tiene porque hay un grupo de personas que se apartan. Pero muchas veces esas personas se apartan porque alguien les dijo, como a veces decimos, ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Yo siempre digo que la gente a veces no lee la Biblia bien. Porque cuando yo leo la historia de David, David fue llamado a los 15 o 16 años al reinado. David vivía bien en el campo. David estaba gozoso allá pastoreando las ovejas y bregando con los lobos, bregando con los osos. Y él buscaba la manera de cómo sobrevivir y alababa a Dios bajo las estrellas. Y una cosa hermosa, un melancólico glorioso. Hasta que Samuel lo ungió como rey. Evalúelo. Después de eso tuvo que enfrentarse a Goliat. Después de la victoria poderosa con Goliat, David empezó a trabajar con el rey, con Saúl. Y después de eso, la vida de David fue un desastre.
huyendo, dejando todo atrás, viviendo en cueva, con limitaciones, pasando hambre, por temor a su vida, se convirtió en un terrorista, perdió su integridad, su familia se vio afectada por la decisión de él de irse huyendo, hasta por poco y comete el error de unirse al ejército filisteo. Sí, el mismo que él atacó. Y tuvo que hacerse el loco para de esa manera liberarse de tener que enfrentarse al ejército filisteo. Una cosa terrible. Diga, Marilyn. No, no me puedo conectar. Está bien, pues siga por acá. Oh, ok. Me escucha bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Voy a apagar All right. Ok. Voy a apagar el micrófono. Ok. De una manera poderosa, literalmente, David se hace loco para evitar ir a la guerra. Y el rey le dice a David, mira, que David, este tipo está loco. No, de hecho, producto de ese encuentro, David ataca en su campamento y por poco y lo destruyen. O sea, la vida de David fue... Ah, pero cada sufrimiento valió la pena, porque David vino a ser el rey de Israel y el único rey que ha unificado el reino y el único rey que gobernó de principio a fin bajo la voluntad divina y el único rey que Dios le dijo, he aquí que tu casa será eterna para siempre. El único que Jesús menciona de los reyes. Una cosa poderosa. O sea, cuando venimos a Cristo, sí hay sufrimiento. Yo no puedo decir lo contrario. Y el que predique eso, que evalúe qué es lo que está predicando. Yo le digo lo que la Biblia enseña. Todos los discípulos tuvieron claro que para seguir a Cristo el sufrimiento era uno de los requisitos. ¿Cuál fue la diferencia? Que estuvieron dispuestos a pagarlo. Sí empezaron mal. Sí empezaron con el pie izquierdo, pero luego salieron por la puerta ancha. Salieron victoriosos. Y hoy en día tenemos lo que tenemos, producto de esas personas y de los cientos que han dado su vida por el evangelio para que tú y yo hoy tengamos la libertad de estar predicando la palabra del Señor y recibiendo las bendiciones de los milagros poderosos que Dios ha hecho. De eso es que se trata. De eso es que se trata. El evangelio y la vida tiene sufrimiento. Claro que sí, que se sufre. Claro que se sufre. Pero tampoco podemos estar con la carga de ceniza, ni el sufrimiento constante, porque entonces, ¿dónde está el gozo que la salvación produce en ti? No hay prueba, no hay adversidad que tú la vayas a pasar solo, porque claramente el Señor te ha dicho que va a estar contigo. Pero ¿con quién Dios va a estar? Con los fieles, con el que se ha mantenido aquí. Sí, que cuando la barca se jamaquea, que siente que se va a hundir, está ahí, firme. Que tiene claro que la santidad no es una apariencia. La santidad no es que te dejes el pelo hasta la cintura, ni que no te afeites, ni que no uses desodorante. Eso no es santidad. Santidad es, como muy bien dice Pedro y como dice Pablo, que mi corazón se ha circuncidado para Cristo. Aleluya. Yo he circuncidado mi corazón para Él. Yo me rindo a Él. Y a usted le guste, oiga esto. A pesar de que Cristo dijo que era nuestro amigo, ver a Cristo como mi Dios, como mi amo, como mi dueño. Pablo se veía como un esclavo de Cristo. ¿Qué significa eso? Que ha rendido su voluntad a Cristo. Hoy en día, ¿cuántas personas en las iglesias luchan con la voluntad de Dios? Luchando con la voluntad de Dios, luchando con la voluntad de Dios, porque quieren seguir haciendo su agenda, quieren que Dios se ajuste a ellos. Mira, los apóstoles, ¿usted está listo? Hicieron lo mismo que usted. Pero Dios no te descartó. Dios no lo descartó a ellos. Dios insistió en ellos. Y Juan tuvo que también aprender
el equilibrio entre el sufrimiento y la gloria. En Cristo se sufre, pero hay un gozo, hay una victoria. En medio de esta adversidad del coronavirus, ¿usted está contento en su casa? No. Usted también está ansioso. Usted también como creyente busca la manera de cómo ir para el supermercado. Una excusa para salir. Lo que sea. Usted puede tener la alacena llena. No le hace falta nada. Ah, espérate. Me hace falta un palillo de dientes. Busca la excusa para montarte en el carro y dar una vuelta. Ah, no, tengo que echar gasolina. A rayo, pero el tanque está lleno. Ah, pero me compro una paleta en el puesto. Mire, y eso es normal. Eso es normal. Y es parte de este proceso que nos produce ansiedad. Es parte. ¿Eso significa que yo estoy no siendo fiel a Dios? No. No. Es un proceso. Pero es lo que yo le digo a la gente. Acepta el proceso de Dios y déjate llevar. Déjate llevar. Y Juan tuvo que ver eso. Luego de que Cristo resucita, que le toca a ellos llevar el mensaje, se da cuenta que la iglesia va a tener que estar constantemente en una lucha y procurar la unidad de unos con otros. Mire esto. Mire cómo Juan finalizó su ministerio. Juan fue el único discípulo que no murió en la cruz. Murió con la marca del evangelio, pero no murió en la cruz. Ni murió por muerte natural, perdónenme, vamos a corregir. Murió por muerte natural, no fue un mártir, murió por muerte natural. Y mira lo que dice la tradición, los libros que yo le comenté en el estudio anterior que tenemos que tomar en cuenta. De hecho, estoy convencido de que Juan puso su cabeza en el hombro de Jesús. No solo porque disfrutaba el amor puro que su Señor le daba, sino también porque quería oír cada palabra de verdad que salía de la boca de Cristo. Juan murió, según la mayoría de los relatos, alrededor del año 98 después de Cristo, durante el reinado del emperador Trajano. Jerónimo dice que en su comentario sobre Gálatas que el anciano apóstol Juan estaba tan débil que sus días finales en Éfeso que tenían que llevarlo a la iglesia porque no podía llegar. Oiga esto, una frase constante en sus labios: queridos hijos, oiga esto que esto está brutal, ámense los unos a los otros. Cuando se le preguntaba por qué siempre decía eso, oiga lo que respondió: ese es el mandamiento del Señor. Y si solo haces esto, es más que suficiente. Wow, qué hermoso. Si la iglesia se amara de esa manera. Hay una canción de Marcos Vidal que dice: mira cómo se aman unos a otros. Hay un historiador romano que dice que los cristianos se casaban entre padres e hijos, que cometían insectos, que era una fe distorsionada, porque los hermanos se casaban entre ellos. Y como eran tan unidos, la iglesia era tan unida que era una familia. El amor de Dios unifica, no divide. Unifica. No, pastor, y cuando Cristo dijo que es aquí que yo vengo a dividir la espada, sí, porque está rompiendo con la tradición mosaica y es aquí un nuevo orden. Y le está diciendo a sus seguidores: prepárate que por seguirme a mí te van a rechazar, pero sales de una familia para otra familia. Y nuestra familia se caracteriza por el amor. La fe cristiana se caracteriza por el amor. Por el amor. Amamos como nadie ama. Perdonamos como nadie perdona. Todo aquel que enseñe algo diferente a esto está fuera del evangelio. Está fuera del evangelio. Y esto es poderoso. Así es que de la misma manera que Cristo les dijo a estos pescadores, llegaron a ser pescadores de hombres. Y así fue.
La iglesia fue dirigida por ellos, por todos los apóstoles. Y uno de esos es Felipe. Y en el libro, cuando usted lo compre, en la página 129, le llaman el analítico. Juan 6:7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Este fue cuando Cristo le dice a Felipe, Felipe, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Mire, Juan dice, y aquí hay problema porque los sinópticos tropiezan. ¿En qué aspecto? En que uno dice en una cantidad de personas, otro dice en otra cantidad de personas. Y mire, y eso todo depende del que esté haciendo la estadística y de las cantidades que contaron. Algunos lo resuelven diciendo que hubieron más de una multiplicación de panes y peces para tratar de justificar la diferencia en cantidades. Yo no voy a entrar en ese debate, yo no voy a justificar lo que no se puede justificar. Aparentemente fue una, porque hay ciertos elementos que demuestran que sí. ¿Por qué la diferencia en número? No voy a entrar en ese estudio ahora. Aún me siento incómodo llegando a 2 horas en un estudio. No podemos desviarnos mucho. El punto está en que Cristo le dice a Felipe, Felipe, ¿qué vamos a hacer? Y Felipe automáticamente hace un cálculo y dice, bueno, lo que hay son 200 denarios. El día de trabajo de una persona era un denario. O sea, usted trabajaba un día y lo que usted recibía era un denario. Y lógico, basado en los costos de la vida y los jornaleros, ¿no? Eso no daba para mucho, soy bien sincero. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que Felipe tiene una visión peculiar, es un administrador innato. Felipe era amigo de Juan, era amigo de Andrés, era amigo de Pedro, era amigo de Jacobo. Y los 7, Andrés, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés y Felipe, son los que se caracterizan por ser pescadores. Si eran pescadores, se conocían, se relacionaban. Felipe, cuando Cristo le hace el comentario y Juan claramente dice, y Cristo le preguntó eso para probarlo. Era porque Cristo quería saber, o Cristo quería demostrarle a Felipe que tenía que aprender a confiar más en él. Felipe era demasiado analítico, era muy lógico, todo tenía que tener lógica. John MacArthur dice que era este administrador innato que establece normas, reglas y protocolos. Mi esposa es así. Se siente y rápido lo que piensa son con las reglas, con las normas, con los protocolos. Y se aferra a eso como si fuera su Biblia. Y no hay quien lo suelte. Está como el vicepresidente Pence de los Estados Unidos, que anda con el guideline para arriba y para abajo. Usted quiere protegerse del coronavirus, tenga. Esto es lo que usted tiene que hacer. Tenga. O sea, esto es lo que usted tiene que hacer. Y así mismo era Felipe. Acercarse al maestro. O sea, esta multitud, a rayos, déjame hacer el cálculo. Este muchachito, ¿dónde yo voy a conseguir esa cantidad? Hizo rápido un cálculo. No, aquí no hay manera. 200 denarios no da. Y rápido dice a Cristo, mira, aquí hay como 15,000, 20,000 personas. 200 denarios no da. Espérate, déjame ver, porque espérate, cojo un pedazo de pescado, lo divido entre 2, y cuando vio que Andrés llegó con los panes y con los peces, dijo, espérate, dividió, calculó, y mira, esto no da. Y Cristo, tranquilo. Y ahí ocurre el milagro poderoso de la multiplicación de los panes y los peces. Felipe aparece en Primera de Juan exactamente un día después de que Jesús llama a Andrés, Juan y Pedro. Y como yo le mencioné a ustedes, Felipe era parte de este grupo. Perdóname, no se lo mencioné con Juan. Pero si ellos eran pescadores, andaban juntos,
Se estima que Felipe también era discípulo de Juan. Así que cuando se rueda la noticia de que el Mesías llegó, Felipe lo que hace es que se une al grupo junto con Pedro, junto con Juan, junto con Jacobo y junto con Andrés. El libro sigue describiendo varias partes. Quiero llevar, no a la parte final, pero sí a un punto medio. Vamos ahora a hablar del aposento alto para acelerar y ya entonces ya mismito terminamos. Pero una de las cosas que Juan 1, 11, 12 relata, perdóname, te pido disculpas, lo brinqué, dame un segundo. Que Mateo 10, 5, 6 relata, es que, como yo le dije cuando hablábamos de Andrés, que hay un grupo de griegos que está deseoso por acercarse a Jesús. Y todo el mundo se pregunta, ¿por qué fueron a Felipe? Simple, porque el nombre de Felipe era un nombre griego. Felipe significa amante de los caballos. ¿Y por qué Felipe tiene ese nombre griego? Es un misterio. No se sabe. Todo apunta a que Felipe era judío de judío. Pero a menos, y era normal de aquella época, que el judío tuviera dos nombres. Uno quizás para hablar con personas extranjeras y un nombre arameo, un nombre judío. No sabemos el nombre judío de Felipe. Todo el texto dice Felipe. Y por eso quizás los griegos, al ver la multitud, y estos griegos eran prosélitos que venían del templo. Y cuando ven a la multitud cerca del maestro, buscan la manera de cómo acercarse al maestro porque querían conversar con Jesús, querían conocer a Jesús. Y cuando ven a Felipe, le dicen a Felipe que ellos quieren hablar con su maestro. Y Felipe se tranca. Porque automáticamente su mente analítica se activa, su mente judía se activa. Y posiblemente Felipe dice, a rayo, ¿y qué hago? ¿Le presento a Cristo? No le presento a Cristo, pero porque Cristo vino para los judíos. Oiga, todo eso quizá en minutos. Cristo vino para los judíos. Claramente él dijo que según la profecía, que era su pueblo que tenía que venir. Oiga, y yo me imagino a los griegos frente a él y su mente en un viaje. No sé si a usted le ha pasado eso, que alguien le está hablando y usted está pensando en otra cosa. Y Felipe está ahí tratando de resolver y Felipe se trancó. Felipe se trancó. Eso le pasa a veces, muchas veces a mi esposa. Se tranca para que se despierta porque está ahí dormido. Y Felipe termina diciéndole, Andrés, estos quieren conocer a Jesús. Ve y llévalos tú. Porque si dan el salpazo, lo coges tú. Y el texto dice que Andrés y Felipe, ¿qué significa eso? Que el que habló, ¿quién fue? Andrés. Hay algo que usted está brincando. En el aposento alto recibió una unción poderosa de parte del Espíritu Santo. Le digo algo, esa unción está para la iglesia. Ya, desde el momento que usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo empieza a morar en ti, a transformar tu vida. No hay que buscar un momento de éxtasis ni estático para poder llegar a ese nivel, ya está presto. Y todo el mundo dice, todo el mundo le gusta cuando Juan dice, he aquí que viene uno detrás de mí que bautizará con fuego. Y todo el mundo empiezan a gozarse en el Señor. Mira, tenga cuidado. Juan lo que está diciendo, ese fuego fue el que descendió sobre el sacrificio de los Baales. Y ese fuego que descendió del cielo va a bajar, pero es para quemarte. No es para revivirte, ni darte deseo de glorificar al Señor. Ese fuego que Juan dice no tiene nada que ver con el espíritu, con lo que ocurrió en el aposento alto. De hecho, la lenguaje actual dice que vino un viento como una ráfaga y como un fuego, la símil, como un fuego, empezaron a hablar en otras lenguas y unas luces se detuvieron sobre ellos como señal externa de que algo poderoso estaba ocurriendo.
Una flama. O sea, eso mismo está para la iglesia. Ahora, yo creo en eso, no me malinterprete. Pero fue esa unción particular que los capacitó a ellos para ser mártires. No podían negar haber. Era imposible que pudieran negar esa experiencia. Por eso cuando detienen a Pedro, le dicen, deja de hablar lo que estás hablando de este Cristo que está llevando a confusión, que Pedro dice, ¿cómo yo me puedo callar por lo que yo he escuchado, por lo que yo he visto? Yo no puedo callarme. Si yo lo vi, yo lo viví, yo no me lo estoy inventando, esto no es una mentira. Yo no me puedo callar. Martín Lutero dijo, ¿cómo puedo ir en contra de mi conciencia? Y este Felipe, el analítico, luego de que viene a Cristo y Cristo rompe sus moldes, pero antes de llegar allí, luego del aposento alto en Lucas, es Felipe que cuando Cristo está hablando de él y el Padre, claramente Cristo dice, porque el Padre y yo somos uno, y ciertamente el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Y es Felipe que se levanta como un resorte y le dice a Cristo, muéstranos al Padre. Felipe. Cristo le dice, Felipe, tanto tiempo llevo caminando contigo y tú me haces esa pregunta. ¿Dónde has estado todo este tiempo, Felipe? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué habría pensado Felipe todos esos años que siguió a Jesús? Simple, estaba esperando al Jesús mesiánico, el hombre guerrero que iba a libertar a Israel. ¿Oyó? El hombre guerrero. No tenían claro que Jesús era hombre y Dios a la misma vez. Esa revelación todavía no estaba. Eso lo vamos a ver después. Ahora, es ese mismo Felipe que se convierte en uno de los líderes a cargo de la distribución de la justicia, vio la capacidad administrativa, y se nombró a Felipe y a otras personas, Felipe porque era un hombre griego, fácil, porque también gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo, y Felipe tenía la capacidad de administrar, de que los pobres y las viudas y los niños recibieran el alimento. Pero Felipe se dio cuenta que él podía hacer más para el reino y empezó a predicar y empezó a ministrar. Y en medio de una campaña poderosa, Dios le dice, Felipe, muévete. Y Felipe cruza caminando como un cepelín por un lugar que él no conoce, el analítico, y se para al lado de un carruaje. ¿Y a quién le va a hablar Felipe? A un gentil eunuco. Ese fue el mismo Felipe que no podía atender a los griegos. Sí, porque es un Cristo transformado. Porque es un Felipe, perdón, transformado por Cristo. Es un Felipe que ha antepuesto la necesidad de Dios a su necesidad. Es un Felipe que ya no sufre de prejuicio. Es un Felipe que de la misma manera que Juan ha aprendido a amar a sus semejantes. Es un Felipe que ha permitido o que permitió que Cristo le transformara, que Cristo lo cambiara y puso a los pies de Cristo sus capacidades.